Un mensaje de cita apareció debajo de la foto de mi esposo, el que murió hace 5 años. Aquella mañana en el viejo apartamento de Lavapiés, Madrid, yo, Alba, tomé el teléfono que Lucía, mi nuera, había olvidado sobre el mueble de madera. La pantalla se encendió. Diego sonreía con una camisa azul que no conocía, y debajo se leía: jueves, misma hora. No puedo esperar. Sentí cómo el corazón se me caía. Diego había sido enterrado en el cementerio de San Isidro. Yo le había tomado la mano por última vez. Entonces, ¿quién le estaba escribiendo a Lucía? Abrí el chat. Frases como: gracias por lo de ayer, ten cuidado, Marco podría sospechar, y un montón de fotos en una cabaña junto al lago, cerca de Segovia. La vista se me nubló, pero mi mente se volvió fría y clara. Este jueves descubriré quién es el hombre que lleva el rostro de Diego. Quédate hasta el final del video, porque el secreto de Guadarrama apenas empieza. Y cuando el telón caiga, entenderás por qué una familia española puede romperse con una simple notificación en la pantalla. Claro, aquí tienes la traducción al español natural y fluido, manteniendo el tono narrativo y la emoción del texto. No recuerdo cuánto tiempo estuve sentada frente al teléfono. Solo sé que me temblaban tanto las manos que casi lo dejé caer sobre el suelo de baldosas viejas. La frase «jueves, misma hora» se repetía en mi cabeza como un conjuro. Jueves. Eso significaba que solo faltaban 2 días. La mañana en Madrid se deslizaba hacia el mediodía. Las campanas de la iglesia de San Cayetano sonaban a lo lejos, pero mi mente parecía sumergida en una niebla espesa. Diego, el hombre al que yo misma había enterrado, ¿estaba enviando mensajes para encontrarse con mi nuera? ¿O alguien se hacía pasar por él? Me puse de pie de golpe. Tenía que comprobarlo. Tenía que saber si era real o una farsa. Lucía regresó media hora después, con su sonrisa habitual, una bolsa de compras y ese perfume caro que impregnaba toda la habitación. «Olvidaste tu teléfono», dije, intentando mantener la voz serena. «Ay, gracias, mamá. Hoy tengo la cabeza en las nubes». Rió sin notar mi mirada fija en ella. Observé sus manos. En el anular seguía llevando el anillo que Marco le dio el día de la boda. Un anillo de oro con la inscripción «Para siempre. Para siempre». Sonreí con amargura. A los 69 años, yo también creí en el para siempre. Ahora solo era una burla del destino. Por la tarde, cuando Lucía se fue, cerré la puerta y saqué de un cajón mi pequeña libreta. Allí guardaba lo único que me quedaba de Diego. Unas fotos antiguas, un informe médico que decía «muerte súbita por infarto» y una carta de despedida que él me había dejado antes de morir. Una carta que nunca abrí. Siempre pensé que era una broma o algo que él quería que leyera después de su muerte, pero ya no estaba tan segura. Abrí el sobre. Dentro había solo unas líneas torcidas. Si algún día notas que desaparecí, no me busques. Hay verdades que deben ser enterradas con la memoria. Solté la carta. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Podía ser que Diego hubiera fingido su propia muerte? Esa noche no pude comer. Marco llamó. Dijo que vendría el fin de semana con Lucía y el pequeño Mateo. Su voz era tranquila, confiada, sin saber que su esposa ocultaba algo terrible. Sonreí al teléfono, fingiendo normalidad. Pero al colgar miré la vieja foto de nuestra boda colgada en la pared. Diego con su traje gris, yo con mi vestido blanco y mangas de encaje.
los dos radiantes de felicidad. Felicidad. Algo que comprendí, al fin, que había sido solo humo sobre un escenario. A la mañana siguiente conduje hasta Segovia, convencida de que allí estaba el secreto oculto, tras la foto que Lucía había recibido. Fueron casi 2 horas por la autopista A6, dejando atrás el ruido de Madrid, hasta llegar a un camino que bordeaba un lago. El paisaje era hermoso, el agua inmóvil como un espejo, los pinos reflejando sus sombras sobre la superficie brillante. Pero esa belleza me heló la sangre. Solo podía imaginar a Diego, o quien tuviera su rostro, abrazando a Lucía en alguna cabaña cercana. Encontré la casa después de una curva. Un cartel en la verja. Casa Azul. Era una cabaña azul pálido, el porche cubierto de hojas secas. No había coches ni personas, solo una puerta cerrada. El candado era viejo, fácil. Saqué una pequeña llave multiusos, costumbre de mis años de enfermera. Un giro leve. Clic. La puerta se abrió. Dentro olía al perfume de Lucía. Todo estaba tan ordenado que daba miedo. Sobre la mesa, una botella de vino a medio terminar y 2 copas. En la silla, un abrigo de hombre. Toqué la tela. Era el mismo suéter que le regalé a Diego aquella última Navidad. No podía equivocarme. Entré al dormitorio. Sobre la mesita un marco de plata con la foto boca abajo. Lo levanté y el corazón se me encogió. Lucía apoyaba la cabeza en el hombro de un hombre idéntico a Diego, solo con más arrugas y una pequeña cicatriz en la ceja derecha. Tuve que apoyarme en la pared para no caer. Si no era Diego, ¿entonces quién era? Saqué una foto con mi móvil y la guardé en el bolso. Justo entonces escuché un coche acercarse. Corrí hacia el bosque de pinos detrás de la casa. Un SUV negro se detuvo. Lucía bajó, junto con él. Los observé entre las ramas. Reían. Se tomaban de la mano y entraron en la cabaña. La voz del hombre, grave, cálida, inconfundiblemente madrileña, era la misma de Diego. Esperé hasta que cerraron la puerta y me retiré en silencio. El corazón me golpeaba el pecho mientras conducía de regreso. Si Diego estaba vivo, entonces ¿quién estaba en aquel ataúd? ¿A quién lloré durante 5 años? Esa noche dejé la pasta, luces apagadas. La ciudad brillaba tras las cortinas. Saqué del armario la caja con los documentos de entierro. Certificados, firmas, informes médicos. Y entonces lo vi. El nombre del médico firmante. Torerre Suárez. Suárez. Ese apellido me sonaba. Claro. En las recetas del tratamiento cardíaco de Diego también aparecía ese nombre. ¿Coincidencia? ¿O el mismo médico lo ayudó a desaparecer? Al día siguiente fui a la clínica Santa María, en el barrio de Chamberí. El edificio era viejo, pero aún funcionaba. Dije que era la esposa del fallecido y pedí ver los registros médicos. La enfermera me miró con lástima. ¿El doctor Suárez? Se jubiló. Se mudó a Segovia hace 3 años. Segovia otra vez. El círculo se cerraba. Volví al lago al día siguiente. Llovía. La lluvia golpeaba el techo del coche cuando llegué a Casa Azul. No había nadie, pero frente a la ventana quedaban huellas de neumáticos recientes. Tomé algunas fotos y entonces escuché un ruido dentro. Un golpe seco, como una puerta movida por el viento. Contuve el aliento. Silencio. Tal vez era solo eso, el viento. Cuando iba a irme, un pedazo de papel cayó del porche, empapado por la lluvia. Lo recogí. Alba, no vuelvas aquí.
Hay cosas que no deberías saber. La letra era de Diego. Casi me desplomé. Alguien sabía que había estado allí y quería advertirme, pero ya no podía detenerme. Si Diego estaba vivo, debía verlo con mis propios ojos. Si no, debía descubrir quién se burlaba de mi memoria. Esa noche amplié la foto en el ordenador. La cicatriz, la mirada, incluso el lunar bajo la barbilla, todo idéntico a Diego, salvo los ojos, más oscuros, más tristes. ¿Podría ser que tuviera un hermano gemelo del que nunca me habló? Recordé los primeros años de matrimonio. Diego evitaba hablar de su infancia. Decía que sus padres murieron jóvenes y que creció en un orfanato de León. Nunca sospeché nada. Hasta que ahora, 2 días después sería jueves, el día del mensaje. Decidí volver a la cabaña, esta vez preparada. Compré una pequeña cámara y la escondí en el botón de mi abrigo. Si ese hombre era Diego, tendría pruebas. Y si no, al menos sabría quién me robó la vida. Aquella tarde, el cielo estaba cubierto de nubes grises. Conduje hasta el lago. El SUV negro volvió a aparecer frente a Casa Azul. Lucía bajó, con su abrigo rojo. La puerta se abrió y el hombre salió a recibirla. La abrazó. Le susurró algo que no pude oír. Su voz, grave, cálida, inconfundible. Grabé todo. Los vi entrar, cerrar la puerta, y bajo la lluvia permanecí allí, inmóvil, con el corazón destrozado. Pude haber irrumpido, gritado, enfrentarlos, pero no lo hice. Aún no era el momento. Si Diego fingió su muerte, cometerá un error. Si Lucía está implicada, dejará una pista. Y cuando eso ocurra, estaré lista. De vuelta en Madrid, me senté en la vieja cocina, bajo la luz amarilla que se reflejaba sobre la mesa. La carta, el papel mojado, la foto... Todas las piezas estaban allí, esperando encajar en la forma de un fantasma. Fuera, el viento silbaba entre las calles de Lavapiés, trayendo el frío del otoño. Cerré los ojos y respiré hondo. «Muy bien, Diego», murmuré. «¿Quieres jugar a esconderte? Entonces yo seré quien termine el juego. Si has llegado hasta aquí, suscríbete y activa la campanita, porque en el capítulo 3 te contaré lo que descubrí al abrir el expediente de defunción de Diego. La prueba de que él nunca dejó España. Y que el hombre en aquel ataúd podría no haber sido mi marido». La mañana siguiente, cuando Madrid aún dormía bajo la niebla, yo estaba sentada en la biblioteca municipal, entre montones de archivos cubiertos de polvo. Había venido a buscar la única prueba que podía confirmar que Diego estaba realmente muerto: el certificado de defunción original. La copia que tenía en casa era solo una fotocopia, sin sello oficial. En mis recuerdos, aquel día todo pasó demasiado rápido. El médico, la funeraria, los papeles, el ataúd cerrado. Creí en lo que vi, porque siempre dicen, un muerto no puede mentir. Pero ahora lo sé. Los vivos son los que mejor saben hacerlo. La bibliotecaria, doña Marisa, hojeaba los archivos con la paciencia de quien convive con secretos. «¿Qué nombre dijo, señora?» «Diego Martín Herrera, fallecido en 2019 en Madrid». Asintió, sacó una carpeta delgada y frunció el ceño. «Qué raro. Este archivo está marcado como confidencial. Solo familiares directos o la policía pueden consultarlo». Contuve la respiración. «Soy su esposa legal». Tras unos segundos de duda me mostró un resumen.
Apenas mis ojos pasaron por la primera línea. El corazón se me heló. Causa de muerte: paro cardíaco. Certificado por el doctor Ricardo Suárez. Identificación visual. Realizada por Lucía Vega. Lucía. Ella fue quien identificó el cuerpo de Diego. No yo. Me temblaron las manos. Aquel día no me dejaron verlo por última vez, alegando que el cuerpo estaba muy dañado por el infarto. En realidad, fue para que no descubriera que no era él. Agradecí a doña Marisa y salí de la biblioteca como una sonámbula. Afuera, las campanas de la iglesia de Santa Cruz marcaban el mediodía, mezcladas con los gorriones del parque. Todo seguía igual. Solo yo caminaba dentro de una pesadilla. En mi mente, un solo nombre resonaba: Ricardo Suárez. Ese nombre aparecía en todo: recetas médicas, certificado de defunción, advertencias en la cabaña. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Y qué tenía que ver con Diego? Esa tarde regresé a Segovia, pero no al lago, sino al pequeño pueblo de la granja de San Ildefonso, donde una enfermera me había dicho que vivía el doctor Suárez. El café. El bosque, donde él trabajaba a medio tiempo, estaba en una calle cubierta de hojas. Cuando entré, un hombre de unos 60 años, de cabello gris, limpiaba vasos. ¿Doctor Suárez? Él levantó la vista, sorprendido. ¿Usted es...? La esposa de Diego Herrera. ¿Lo recuerda? El hombre se quedó inmóvil. El vaso cayó al suelo y se rompió. Respiró hondo. No debió venir. Usted firmó el certificado de mi marido. Solo hice lo que él me pidió. Su voz temblaba. Lo miré directamente. Él sigue vivo, ¿verdad? No respondió. Bajó las persianas del local, miró alrededor y susurró: Si quieres saber la verdad, escúcheme bien. Me contó que en 2019 Diego fue a verlo, completamente sano. Le dijo que quería dejarlo todo atrás. Me confesó que había cometido errores, que quería empezar una nueva vida con una mujer más joven. Pensé que bromeaba, hasta que apareció con una tal Lucía y me pidió falsificar su certificado de defunción. Apreté con fuerza el brazo de la silla. ¿Y el cuerpo en el ataúd? Un desconocido. Una víctima de accidentes sin identidad. Diego me pagó para intercambiar los datos, usar ese cuerpo en su lugar. Suárez temblaba. Intenté detenerlo, pero insistió. Dijo que era la única forma de liberarse de su vida anterior. Reí con amargura. Liberarse. Esa palabra me atravesó como un cuchillo. En su vida anterior, yo era solo una carga más. ¿Y luego? ¿Dónde fue? No lo sé. Juró que desaparecería para siempre. Pero meses después vino alguien buscándome. Decía ser su hermano gemelo y quería los expedientes médicos. Eran tan idénticos que creí que era el mismo. Sentí que todo giraba. ¿Hermano gemelo? Se llamaba Ricardo. Me puse de pie. Todo encajaba. Diego y Ricardo eran la misma persona. Él había vuelto con un nuevo nombre para vivir con Lucía. Una obra maestra de engaño. Salí del café bajo la lluvia de Segovia. Las gotas frías no lograban apagar el fuego en mi pecho. Diego no estaba muerto. Había engañado a todos. A mí, a nuestro hijo, al mundo. Vivía con mi nuera, bajo un nombre falso. Ricardo. Encendí el teléfono. Abrí el video oculto en mi abrigo. Lucía lo besaba. Su risa sonaba inconfundible. Lo miré a través de la pantalla y susurré: ¿Querías esconderte, Diego? Pues ya te encontré.
Aquella noche regresé a Madrid. La lluvia seguía cayendo. Las luces doradas de la Castellana parecían cicatrices interminables. En casa, la foto de nuestra boda seguía en su lugar. La tomé y detrás del marco estaba el documento que siempre había guardado. La póliza de seguro de vida de Diego. El beneficiario. Lucía Vega. Reí. Así que todo, la muerte, el plan, la huida, tenía un solo fin: el dinero. El amor no fue más que una máscara elegante para la codicia. Apreté el papel, lo lancé al fuego. Las llamas iluminaron las fotos alrededor. Por un instante, juraría que vi los ojos de Diego reflejados en el fuego, desafiándome. «¿Qué harás ahora, Alba?», parecían decir. Y en silencio le respondí: «Terminaré lo que tú empezaste». 3 días después, Marco me llamó. Lucía quería venir con Mateo el fin de semana, acompañada de su nuevo amigo, Ricardo. Apreté los labios. La farsa llegaba a su fin. Arreglé la casa, preparé el té, limpié las fotos. Dejé el teléfono grabando sobre la mesa. Ya no tenía miedo, solo calma. Cuando la puerta se abrió, Lucía entró, seguida de Ricardo. Él me miró. Titubeó. La misma sonrisa, los mismos ojos que una vez amé durante 40 años. «Alba», dijo suavemente, «¿cuánto tiempo sin verte?» Lo miré fijamente. «No, Diego, nos hemos visto todos los días. Solo pensaste que no te reconocería». El silencio se hizo pesado. Lucía, pálida, intentó intervenir. «Mamá, te estás confundiendo». Levanté el teléfono y reproduje el video grabado en la cabaña. Su beso apareció en la pantalla. Nadie habló. Afuera las campanas marcaron el atardecer. Diego, o Ricardo, bajó la mirada y murmuró: «Alba, lo siento». Sonreí, sin lágrimas. El perdón no resucita a los muertos ni devuelve la confianza perdida. Me giré hacia la ventana. «Tú moriste hace 5 años, Diego. Lo que tengo delante es solo tu sombra». Cuando volví la vista, ya se habían ido. Solo quedaba el perfume de Lucía y el olor del tabaco de Diego flotando en el aire. Me senté. El vacío era absoluto, pero entre ese silencio había algo que sabía con certeza. Me robaron la vida, pero la verdad no se entierra jamás. Sobre la mesa, la vela titilaba, iluminando la última frase escrita en mi diario. 17 de octubre. He vuelto a ver a Diego. Sigue vivo. Y esto apenas comienza. No dormí en toda la noche. Cada sonido del apartamento se alargaba. El tic-tac del reloj, el silbido del viento entre las rendijas, el latido de mi corazón marcando la cuenta regresiva hacia algo inevitable. Después de 5 años, me había enfrentado a Diego, de carne y hueso, con la misma mirada cansada de quien alguna vez juró morir por mí. Pero en esos ojos ya no quedaba amor, solo compasión y agotamiento. Serví más vino y observé cómo el fuego de la chimenea devoraba lentamente el contrato de seguro a medio quemar. La ceniza gris danzaba en el aire antes de caer sobre el suelo de baldosas como una nieve negra. Me quedé inmóvil, preguntándome qué más tenía que perder. Diego me había arrebatado el honor, Lucía la confianza, y Marco, nuestro único hijo, seguía viviendo en la ilusión de un padre ejemplar. No podía permitir que lo supiera. No podía dejar que su mundo se derrumbara como el mío. Al amanecer, Madrid despertó con olor a pan tostado y el tintineo del tranvía.
Preparé café, encendí la radio, intentando forzarme a seguir con la rutina. Pero los recuerdos de la noche anterior se enroscaban en mi mente como humo de cigarro. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Diego, mitad conocido, mitad extraño. El hombre que había dormido a mi lado durante 40 años ahora era un desconocido que se hacía llamar Ricardo. Sonó el teléfono. Era Marco. «Mamá, perdón por lo de anoche. Sé que Lucía vino sin avisar». «No pasa nada, hijo». «¿No te pareció raro, Ricardo?» Contuve la respiración. «¿Raro cómo?» «No sé. Hay algo en él que me resulta familiar. Como papá. Pero debe ser mi imaginación». «Sí. A veces la memoria nos engaña». Mi voz sonó tranquila, pero la taza temblaba en mis manos. Cuando colgué, entendí que el tiempo se acababa. Si Marco empezaba a sospechar, todo se derrumbaría antes de lo previsto. Por la tarde volví a la antigua casa de Diego, ahora convertida por Marco en oficina para la gestión de la granja de las afueras. Desde la muerte de mi esposo, no había vuelto al sótano. La puerta de hierro seguía oxidada, la llave en el mismo clavo de siempre. Al abrirla, el olor a humedad y tabaco viejo me golpeó junto con una avalancha de recuerdos. Todo estaba igual. El escritorio, los estantes, el mapa de Segovia lleno de chinchetas rojas. Revolví los cajones, papeles, libretas bancarias, fotos amarillentas y un cuaderno de cuero marrón con las iniciales R. S. Ricardo Suárez, grabadas en la tapa. Lo abrí. Dentro, líneas escritas con prisa. Jueves. Encuentro con L como siempre. Empieza a sospechar. No puedo revelar mi identidad antes de cerrar la venta. En la página siguiente, un plano de un terreno en las afueras de Segovia, con la firma borrosa de Diego M. Herrera. Una transacción jamás declarada. Tal vez fue con ese dinero que desapareció. Pasé las hojas hasta la última, donde había una carta doblada. Alba, si estás leyendo esto significa que he dejado Madrid. No me busques. Ya no soy el hombre que conociste. Entre nosotros todo terminó hace tiempo. Solo tú no lo has entendido. Mereces paz, no un fantasma como yo. Sin firma, pero reconocí la inclinación de su letra. El papel amarillento, la tinta aún firme. Reí, una carcajada ronca nacida desde lo más hondo del pecho. Paz, decía. ¿Cómo encontrarla? Si yo misma puse flores sobre su tumba y lloré como una loca. Me llevé el cuaderno. Pasé la tarde copiando cada página. No podía entregarlo a la policía. No había prueba legal de que Diego fingiera su muerte. Pero debía conservarlo. Era lo único que demostraba la verdad. Esa noche, mientras tomaba notas, sonó el timbre. Pensé que era Marco, pero al abrir, estaba Lucía. Llevaba un abrigo largo, sin maquillaje, con ojeras profundas. «Señora, tenemos que hablar». La hice pasar y le serví té. Guardó silencio un rato antes de decir: «Usted ya lo sabe, ¿verdad?». Asentí. «Diego no está muerto». Las lágrimas le rodaron por la cara. No quise que pasara así. Amo a Marco, de verdad. Pero cuando volví a ver a Diego, todo se descontroló. Guardé silencio. Sus lágrimas ya no me conmovían. Dice que se irá de España, que empezará de nuevo. Pero ahora quiere que Marco lo perdone, que lo reconozca. Tiene que convencerlo de que no lo haga, o todos estaremos perdidos. La miré fríamente.
¿Aún cree que tiene derecho a pedirme algo? Sé que me odia, pero si Marco se entera, se derrumbará. Siempre idolatró a su padre. Sus palabras me cortaron el aire. Sí, Marco veía a su padre como un hombre justo. La verdad lo destruiría. Lucía se secó las lágrimas y sacó un sobre del bolsillo. Él me pidió que se lo entregara. Se marchó antes de que pudiera decir algo. Abrí el sobre. Dentro, una nota breve. Alba, no busco justificarme, pero si algún día sientes que el rencor no te deja respirar, quema esta carta. Cuando las cenizas se eleven, sabré que me has perdonado. Arrugué el papel y lo lancé al fuego. Pero no ardió. Estaba húmedo, pegado al carbón viejo, humeando apenas. Observé el humo gris y me pregunté si el perdón realmente alivia o solo ayuda a olvidar la humillación. A la mañana siguiente fui al cementerio de San Isidro. La niebla cubría los caminos de piedra. Me detuve frente a la tumba con el nombre de Diego Martín Herrera, la del desconocido al que lloré durante 5 años. Junto al ramo marchito había uno nuevo, con una tarjeta, de Ricardo y Lucía. Reí. 2 traidores aún tan descarados. Me arrodillé y saqué de mi bolso un pequeño frasco con las cenizas de la carta que no llegó a quemarse. Lo abrí y dejé que el viento se las llevara. Tenía razón, Diego, susurré. El odio no me da alivio, pero me recuerda por qué sigo viva. Me levanté y me alejé sin mirar atrás. El cielo al este se aclaraba. Los primeros rayos atravesaban la niebla. Sentí como si alguien me observara, pero al volver la vista solo vi las lápidas frías alineadas. Esa noche, Marco vino a verme. «Mamá, tengo que contarte algo». Sonreí débilmente. «¿Qué pasa ahora?» «Lucía dice que se mudará definitivamente a Portugal. Creo que es lo mejor para todos». Asentí, mirando sus ojos cansados. No sabía que esa mujer escaparía con su verdadero padre. Cuando se fue, tomé el cuaderno de cuero otra vez. En la contraportada un papel escondido. Una copia de pasaporte a nombre de Ricardo Suárez. Con la foto de Diego. Fecha de emisión. 3 meses atrás. Abajo, un sello de entrada a Portugal. Sostuve el papel y sentí que la ira se disolvía, dejando solo vacío. Ellos se irían, llevándose todos los secretos. Yo me quedaría con la casa, las cenizas y la verdad que nadie quería saber. Puse el pasaporte en el fuego. Esta vez ardió con fuerza, rojo como el sol poniente. El reflejo de las llamas en el cristal mostró mi rostro envejecido pero sereno. Diego podrá tener un nuevo nombre, una nueva vida, una nueva mujer. Pero sé que, en algún lugar entre las montañas de Segovia, cuando el viento sople, aún escuchará mi voz en las cenizas. La voz de la esposa que enterró viva con sus mentiras. Y esta vez, soy yo quien lo despide de verdad. 2 meses después, Madrid entró en el invierno. El cielo gris, el viento frío azotando las calles empedradas. Pensé que todo había terminado, que Diego y Lucía se habían marchado de España como habían planeado. Pero una mañana de martes, al abrir el buzón junto a la puerta, encontré un sobre sin remitente, solo con unas palabras. Para Alba. La letra, inclinada y firme, la reconocí al instante. Dentro había solo una fotografía. Diego, de pie en la cubierta de un barco, con el mar azul y el puerto de Lisboa detrás. Bajo la imagen, una frase. Todo empieza y termina aquí. Me quedé sentada en la silla de la cocina,
el corazón golpeando despacio pero con fuerza, como martillando el pasado. ¿Por qué me la enviaba? Cuando ya se había ido, cuando tenía otra, cuando debía dejarme olvidar. Esa pregunta me arrastró de nuevo al torbellino de antes. Necesitaba saber. Aunque saber fuese un error, tenía que hacerlo. Tomé el tren nocturno hacia Lisboa. La ciudad amanecía entre los tejados rojos, el Tajo brillando bajo la luz del sol, el grito de las gaviotas mezclado con el olor a sal. Alquilé una buena habitación cerca del puerto y volví a mirar la foto. En el reverso se leía, apenas visible, el nombre del barco: Santa Estrella. Un yate privado. Pregunté por el muelle. Todos decían que el barco estaba anclado en Marina de Cascais, propiedad de un español llamado Ricardo Suárez. No había duda. Tomé un taxi hacia Cascais, el viento marino golpeando mi cara, salado y frío, con el sabor del destino. Cuando llegué, el barco blanco reposaba inmóvil, como una bestia dormida. Caminé por el muelle. El corazón me latía desbocado, cada paso sobre el pasado. Vi una figura en la cubierta, alta, cabello plateado arreglando las cuerdas del ancla. Contuve el aliento. Era él. No dije nada. Me quedé observando. El viento agitaba su pelo, y por un instante vi al hombre que solía estar en el porche de nuestra casa en Madrid, leyendo el periódico del domingo, sonriendo cuando yo hacía aquel café demasiado fuerte. Esa imagen me hizo querer llorar, pero ya no tenía lágrimas. Entonces se giró. Nuestras miradas se cruzaron. El mundo enmudeció. No había olas ni viento. Solo nosotros dos, y un pasado que se negaba a morir. Sabía que vendrías, dijo. Y yo ojalá no hubiera venido. Nos quedamos frente a frente, como dos sobrevivientes observando las ruinas después del incendio. ¿Por qué me enviaste la foto?, pregunté. Porque sabía que necesitabas un final. Y yo también. ¿Un final? Reí con amargura. Hace mucho que lo tuviste, Diego. Solo yo sigo intentando entender por qué. Suspiró. No lo entenderías. No dejé todo por Lucía. Lo dejé por mí. No soportaba mirar tu cara cada día y recordar al hombre que fingía ser. Sus palabras fueron un cuchillo. Temblé, de rabia y de frío. ¿Entonces los 40 años contigo fueron un error? No, fueron la parte de mi vida que necesitaba para saber quién era. Reí con ironía. Eres experto en convertir la traición en filosofía. Guardó silencio y murmuró. Estoy enfermo, Alba. La vieja enfermedad ha vuelto. Esta vez no hay cura. No quiero morir en la mentira, por eso te llamé. Lo miré en silencio. Sus manos temblaban. Ya no quedaba el hombre fuerte de antes. Solo un cuerpo cansado, vencido. ¿Y Lucía? Se fue, cuando supo lo de mi enfermedad. No soportó quedarse. ¿Esperas que te compadezca? No, solo quería que supieras que te recuerdo. Me giré. El mar se extendía infinito, las olas golpeando sin importar las miserias de quienes las miraban. ¿Quieres que te perdone? No. El perdón es un regalo de los fuertes, y yo no lo merezco. Respiré hondo, dejando que el aire salado llenara mis pulmones. No sabía si odiarlo o sentir lástima. Quizás ya no importaba. Ya no te odio, Diego, pero tampoco tengo nada más que darte. Solo quiero que escuches una última cosa. Sacó un sobre negro de un pequeño cajón.
Aquí están mis documentos reales, los falsos de Ricardo, y la póliza de seguro que Lucía no llegó a cobrar. La firmé de nuevo. El beneficiario es Marco. Le debo al menos eso. Tomé el sobre, mirándolo a los ojos. ¿Crees que el dinero borra la culpa? No, pero puede evitar que nuestro hijo cargue con ella. Apreté el sobre. Pesaba como una piedra sobre el pecho. ¿Y después? Me iré al mar. No volveré. Quiero ser libre. Una última vez. Asentí. No había más que decir. Cuando me alejé del muelle, el viento soplaba fuerte, arrastrando el sonido del barco que zarpaba, largo y triste. No miré atrás, pero supe que aún me observaba. Esa noche, en la habitación del hostal, abrí el sobre. Además de los papeles, había una carta. Alba, sé que no necesitas disculpas, pero si aún queda amor, aunque solo en la memoria, no dejes que esa memoria muera conmigo. Cuando leas esto, el barco ya habrá partido. No huyo, solo quiero desaparecer, no en la mentira, sino en el mar. Gracias por haber amado a alguien como yo. Doblé la carta y me quedé horas mirando las luces del puerto reflejadas en el agua. No sabía si reía o lloraba. A la mañana siguiente, corrió la noticia por el muelle. Un español llamado Ricardo Suárez había desaparecido en alta mar, su barco hallado a la deriva. Decían que fue un accidente. Yo sabía que no lo fue. Fue una elección. Fui hasta la orilla y, con el mar golpeando mis pies, esparcí un puñado de cenizas de su última carta. Esta vez no recé, solo susurré: «Vete, Diego, no vuelvas». Al regresar a Madrid, entregué a Marco el sobre con los documentos. «Un viejo amigo de tu padre te lo envía», le dije. Él me miró con duda, pero no preguntó más. Hay verdades que es mejor dejar dormidas. Ordené la casa, quité la vieja foto de boda y la reemplacé por una de Mateo en un campo de girasoles. La vida, por más heridas que deje, sigue su curso. Esa noche, al mirar las luces doradas de la calle desde la ventana, me pareció oír el sonido del mar a lo lejos. Ya no sentí miedo ni ira, solo una paz extraña. Diego se había disuelto en el océano, Lucía había desaparecido de mi vida, y Marco y Mateo seguían aquí. Entendí que perdonar no es salvar al otro, sino salvarse a una misma del peso de las cenizas. Cerré el diario y escribí la última línea. 2 de febrero. El viento sopla desde el océano. Ya no soy la esposa traicionada. Soy la sobreviviente. Si has leído hasta aquí, deja un pequeño mensaje. Estoy aquí. Solo para saber que me has acompañado en la historia de una mujer que aprendió a soltar en medio de la tormenta y a encontrarse a sí misma entre las cenizas. Ha pasado un año desde el día en que supe que Diego había desaparecido en alta mar. Mi vida fue retomando un ritmo lento y parejo, como el tic-tac del viejo reloj colgado en la pared del salón. Cada mañana preparo café, abro la ventana para ver el sol sobre la calle Lavapiés y escucho el pregón del pan desde la esquina. Todo es extrañamente tranquilo, demasiado tranquilo, tanto que a veces me asusta. La calma, para mí, nunca ha sido un premio. Se parece más al silencio antes de otra tormenta. Marcos se mudó a las afueras con Mateo. Abrió una pequeña granja, cultiva uvas y hace vino. Cada fin de semana hablamos por videollamada. Mateo sonríe de oreja a oreja y presume el perro nuevo. Me alegro por ellos. Pero en las noches silenciosas, cuando el viento silba por la ventana,
Vuelvo al muelle de Lisboa donde aquel hombre se desvaneció en el mar. Quizá una parte de mí se fue con él, y la otra vaga como una sombra por la ciudad. Una tarde de mayo, ordenando la estantería, encontré mi primer diario, el que empecé tras la falsa muerte de Diego. El papel amarillento, la tastireno, esquinas gastadas, pero la letra aún clara. Fui pasando páginas, leyendo líneas llenas de rabia, temblor y dolor. Me sorprendió darme cuenta de que ese dolor ya estaba desvaído, como una cicatriz que se borra. Estaba leyendo cuando sonó el timbre. Abrí la puerta y me encontré con una mujer joven en el umbral. Tendría poco más de 30, chaqueta de cuero, el pelo recogido, un bolso en la mano. ¿Es usted Alba Martín? Sí. ¿Quién eres? Soy Elena Suárez, hija del doctor Ricardo Suárez. Me quedé helada. Ese nombre me arrastró de vuelta a los años del caos. La chica inclinó la cabeza. Mi padre falleció el mes pasado. Antes de morir me pidió que la buscara y le entregara esto. Me dio un sobre viejo, sellado, con 2 palabras en la tapa. Para Alba. La hice pasar y preparé té. Elena contó que su padre siempre estuvo atormentado por un error que ayudó a otro a fingir su muerte. Tras su fallecimiento, encontró ese sobre en el cajón del escritorio con una nota. Entrégalo en mano a esa mujer. No lo abras. Se quedó un rato y luego se despidió, dejándome sola con aquel papel en la mano. Me quedé inmóvil mirando el polvo en el borde del sobre. Me temblaban los dedos, miedo y curiosidad a la vez. Tomé un abrecartas y rompí el sello. Dentro había un casete pequeño y una hoja con la letra de Diego. Si vuelves a oír mi voz, es que ya no estoy. No me busques. Escucha hasta el final. Miré la cinta, con el corazón hecho un nudo. En esta época de teléfonos e internet, un casete sonaba como una voz de otro mundo. Revolví en un armario y encontré el viejo reproductor de Mateo. Aún funcionaba. Coloqué la cinta y pulsé play. La voz de Diego brotó ronca y débil, pero clara. Alba, si estás oyendo esto, quizá me haya ido de verdad. No sé si me creerás, pero nunca quise engañarte por dinero. Lucía me obligó. Fruncí el ceño. Su voz temblaba. La conocí por primera vez en la consulta de Suárez. Supo que estaba desesperado. Tenía en la mano el secreto de una deuda que te oculté. Lucía me ofreció saldarla a cambio de fingir mi muerte para cobrar el seguro. Fui un necio y acepté. Pero luego me traicionó. Se quedó con todo y huyó con otro. Yo solo pude perseguirla e intentar recuperar los papeles. Respiración agitada. Un silencio. La alcancé en Lisboa. Me amenazó con contárselo todo a Marcos si no guardaba silencio. Tenía miedo de que mi hijo me odiara. No me atreví a volver, pero tampoco soportaba saber que vivías en la mentira que fabriqué. Pensé salir a la mar, enviarte una carta y desaparecer para siempre. Se oían el viento y las olas. Si existe otra vida, ojalá pueda encontrarte sin una sola mentira entre nosotros. Luego un silencio largo y un clic. Me quedé inmóvil. Todo ruido alrededor se deshizo. Solo su voz resonaba en mi cabeza. Creí haber entendido la historia y, sin embargo, solo había visto una parte de la sombra, Lucía. La persona a la que más odié era en realidad quien movía los hilos. Esa noche no dormí. Abrí la ventana y miré la luz amarilla derramándose sobre el asfalto húmedo. En la mente se mezclaban Diego, Lucía y el doctor Suárez. Todos se habían ido de este mundo. Solo quedábamos yo y aquella cinta.
A la mañana siguiente decidí viajar a Lisboa por última vez. No para buscarlo, sino para enterrar la memoria. Llevé la cinta, el sobre y un ramo de rosas blancas. El puerto estaba vacío, con brisa suave. Me senté en un banco mirando el azul profundo y volví a poner la grabación, dejando que el viento se llevara esa voz. El sonido de Diego se fundió con el de las olas, desvaneciéndose, como si el mar devorara el pasado. Guardé la cinta en un frasco de vidrio, la enterré en la arena y clavé el ramo encima. «Ahora puedes descansar», susurré. Y yo también. Al regresar a Madrid, encontré a Marco esperándome en la puerta. Me abrazó muy fuerte, sin explicaciones, y murmuró: «Solo quiero que sepas que, pase lo que pase, estoy orgulloso de ti». Sonreí, sintiendo por fin cómo el peso del pecho caía al suelo. Había guardado demasiados secretos, pero ya no hacían falta. El pasado había hablado en esa cinta, a través de quienes ya no estaban. Esa noche escribí la última línea del sexto diario. 18 de mayo. He enterrado la cinta, junto con la mentira y el dolor. El mar se llevó a Diego, el viento a Lucía, y yo, por fin, vuelvo a ser yo misma. Perdonar no es olvidar. Perdonar es mirar el pasado sin dejar que te mate otra vez. Cerré el cuaderno y lo dejé en la repisa junto a la ventana, donde entra el sol de la mañana. Afuera, gorriones cantando sobre las tejas, la ciudad latiendo, y yo, la mujer que una vez fue devorada por la sombra, al fin saliendo a la luz. Cayó la noche. Encendí una lámpara pequeña, serví una copa de vino y me quedé en silencio. En el murmullo lejano de Madrid, me pareció oír a alguien susurrar mi nombre desde el océano. Cerré los ojos y sonreí. No era una ilusión. Era la memoria, Flandes, hablándome bajito, recordándome que ha llegado la hora de vivir. De verdad vivir. La segunda primavera, después de que todo terminara, me mudé a un pequeño apartamento en Toledo. Marco insistió en que viviera cerca de su granja, para que Mateo pudiera visitarme con facilidad. Acepté, no porque quisiera estar cerca de mi familia, sino porque necesitaba irme de Madrid, donde cada calle me recordaba a Diego, a Lucía y a aquellos años de mentiras. Toledo era más tranquilo, antiguo, con muros de piedra que guardaban el frío de la historia. Por las mañanas las campanas de la iglesia sonaban con lentitud, mezclándose con el aroma del café y el canto de los gorriones. Volví a pintar, algo que había pasado, que había abandonado desde joven. Quizás, cuando ya no queda nada que perder, uno se atreve a regresar a lo que alguna vez amó. Coloqué el caballete junto a la ventana, frente al río, tajo que rodea la ciudad. La luz del amanecer se reflejaba en los viejos muros de piedra, creando un tono dorado extraño, suave y frío a la vez. Decidí pintar un cuadro titulado El hombre junto al mar. No era Diego, ni Ricardo, sino una imagen difusa en mi memoria. Una silueta de espaldas frente al atardecer, fundiéndose con el agua. Quería cerrar mi historia en colores, no en cenizas. Una mañana de abril, mientras mezclaba los pigmentos, escuché un golpe en la puerta. Era el cartero. Me entregó un pequeño paquete envuelto en papel marrón, enviado desde Oporto, Portugal. No conocía a nadie allí. En el exterior solo decía: de alguien que le debe la verdad. Lo abrí. Dentro había un cuaderno viejo, con tapa de cuero color vino. El papel amarillento y la caligrafía inclinada me resultaron familiares. Era la letra de Diego. Respiré hondo.
Mi corazón empezó a latir con la misma fuerza que cuando escuché aquella grabación el año pasado. En la primera página, solo una línea. Si alguien encuentra este cuaderno, por favor entréguelo a Tia Alba Martín. Le pertenece. Pasé las hojas una que a una. No era una confesión, sino un diario de sus últimos años en Lisboa. Caminatas matutinas por la orilla, jornadas de pesca, dolores en el pecho y sueños recurrentes con una mujer que aún lo miraba con los ojos del pasado. En la última página escribió: «Me equivoqué, pero el amor no desaparece. Solo se vuelve sombra. Si Alba lee esto, que recuerde, no todos los que traicionan dejan de amar. Algunos traicionan porque son demasiado cobardes para amar hasta el final». Cerré el cuaderno con las manos temblorosas. No sabía si debía llorar o sonreír. No era una redención perfecta, pero al menos era verdad. La verdad que había buscado durante tantos años. Esa noche, saqué el cuaderno al balcón y lo leí de nuevo bajo la luz amarilla. No soplaba el viento. La ciudad dormía. Me di cuenta de que ya no lo odiaba. Solo quedaba cansancio y una tristeza serena. Tal vez el perdón no llega de golpe, sino que se filtra poco a poco, como la lluvia que humedece la tierra seca. Al día siguiente, Marco y Mateo vinieron. El chico ya tenía 15 años, casi tan alto como su padre. Miró mi cuadro inacabado y sonrió. «Es hermoso, abuela». «¿Quién es?» «Solo alguien que caminó hacia el mar y no volvió». Asintió sin preguntar más. Marco se sentó a mi lado observando en silencio. Después de un rato, dijo: «Voy a abrir otra bodega. Quiero que vengas a vivir con nosotros, mamá. Ya me he acostumbrado a estar sola, pero estarás sola». Lo miré. El hombre que una vez lloró como un niño cuando su esposa se fue. Ahora era sereno, maduro, con una dulzura en la mirada que Diego también tuvo en sus buenos tiempos. «Hijo, la soledad no da miedo. Lo que asusta es vivir con recuerdos que uno no ha aprendido a soltar». Marco sonrió. «Creo que tú ya los soltaste». Asentí. «Tal vez sí». En los días siguientes, puse todo mi corazón en el cuadro. Cada trazo era un fragmento de memoria, una despedida. Pinté el cielo gris, las olas plateadas y la figura de espaldas, medio perdida entre la niebla. Al terminarlo, sentí como si hubiera soltado una piedra enorme del pecho. Llevé el cuadro a una pequeña galería del pueblo. La dueña, una mujer mayor, lo observó mucho tiempo antes de preguntar: «¿Quién es?» «Alguien que existió, pero que ahora vive solo en la memoria». Asintió con esa comprensión que solo tienen quienes conocen la pérdida. Colgó el cuadro en el rincón más iluminado. No quería venderlo, solo quería que lo vieran, como prueba de que mi historia había sido real. Una tarde, mientras recorría la galería, conocí a un hombre desconocido. Se quedó largo rato frente a El hombre junto al mar. Tenía el cabello gris. Era alto y sostenía un sombrero en la mano. Cuando me acerqué, sonrió. «Disculpe, ¿usted es la pintora?» «Sí». «Me parece que se parece a alguien que conocí en Lisboa. También se llamaba Diego». Me quedé inmóvil. «¿Qué dijo?» «Hace unos 3 años trabajaba en el puerto. Un hombre español alquiló una barca pequeña. Dijo que quería salir solo al mar. 3 días después, dijeron que había desaparecido. Pero una semana más tarde, lo vi en el mercado de pescado. Estaba más delgado, con el pelo corto,
usando otro nombre, Domingo Herrera. Vivió un tiempo más. Luego se fue. Nadie supo a dónde. El corazón se me apretó. ¿Estás seguro? Nunca olvido ese rostro. Tenía la mirada de alguien que carga un pasado que no puede enterrar. El hombre se despidió y se fue. Me quedé helada. Si lo que decía era cierto, Diego nunca murió. Al menos no cuando yo creía haberlo perdido para siempre. Esa noche me senté sola frente al cuadro, mirando la silueta entre las olas. Pensé en la posibilidad de que Diego aún estuviera vivo, en algún lugar, bajo otro nombre, viviendo en silencio sus últimos días. En lugar de dolor, sentí una paz extraña. Porque si vivía, al menos había elegido. He elegido vivir, no huir. Tomé el cuaderno que me había enviado y escribí en la última página: si aún estás en algún lugar, quiero que sepas que te he perdonado. No porque lo merezcas, sino porque necesito ser libre. Dejé la pluma, cerré el cuaderno y apagué la luz. Afuera, las campanas de la iglesia sonaron 3 veces. Su eco se extendió en la noche. Miré por la ventana. La luna colgaba sobre el tajo, reflejándose en el agua, igual que aquella luz que vi una vez en Lisboa, cuando un hombre caminó hacia el mar y me dejó con olas que nunca cesaban. Ahora, esas olas están en calma, y yo, al fin, he dejado de esperar. 3 meses después de la exposición, Toledo entró en verano. El aire era seco y caliente. El viento traía polvo desde las colinas grises. Yo vivía despacio, como si todos los recuerdos hubieran dormido junto con los años. Pero la vida rara vez nos deja en paz por mucho tiempo. Una mañana, mientras limpiaba el hombre junto al mar para enviarlo a una exhibición en Madrid, recibí una carta. Sin remitente, solo 3 palabras temblorosas escritas a mano. Sigo aquí. Me quedé inmóvil. La letra inclinada, tan familiar, me apretó el corazón. Podía ser una broma, o tal vez no. Dentro de mí despertó un viejo instinto, una mezcla de miedo y curiosidad. Rompí el sobre. Dentro había una pequeña fotografía tomada frente a un espejo. En el reflejo, una habitación sencilla, iluminada por una lámpara amarillenta, y un hombre de cabello canoso mirando directamente al lente. Sobre la mesa, mi cuadro. Detrás de la foto una frase: el espejo nunca miente, solo las personas lo hacen. Me senté, con la respiración entrecortada. Todo regresó. Lisboa, el puerto, la voz en la cinta de casete, el cuaderno. Y ahora la foto. Si el hombre en la imagen era realmente Diego, significaba que seguía vivo, que aún me observaba. Pero si no, ¿quién conocía tanto mi pasado como para burlarse así? Miré con atención la fotografía. En la esquina del espejo se reflejaba, borroso, un cartel de madera grabado: Pensión Mirador del Mar. Encendí el ordenador y busqué. Encontré una posada con ese nombre, en la costa de Galicia, al norte de España. Supe lo que debía hacer, aunque la razón me decía que era una locura. Empaqué algunas cosas, llevé conmigo la foto y el cuaderno, y tomé el primer autobús hacia Galicia. El viaje duró más de 6 horas. Al atravesar los campos verdes y los acantilados que caían al mar, sentí mi corazón latir con fuerza, como si volviera a ser joven. Al llegar, comenzó una llovizna. La pensión estaba junto al acantilado, frente al mar Cantábrico, furioso y gris. La dueña era una anciana gallega, baja,
de cabello blanco y acento fuerte. «Disculpe», pregunté, «¿ha estado aquí un hombre llamado Domingo Herrera?» Frunció el ceño, luego asintió. «Sí. Se hospedó en la habitación del piso superior, junto a la ventana que da al mar. Pero se fue hace 2 semanas. ¿Sabe a dónde?» «No. Solo dejó una carta. Dijo que si alguien preguntaba por él, especialmente una mujer de cabello blanco llamada Alba, se la diera». Sacó del cajón un sobre polvoriento. Agradecí, con las manos temblorosas al recibirlo. Subí a la habitación. Me senté junto a la ventana y abrí la carta. El mar golpeaba las rocas, levantando espuma blanca. «Alba, sabía que vendrías. Siempre buscas respuestas, aunque ya no importen. No morí en Lisboa, no por cobardía, sino porque no alcancé a pedir perdón. Ahora me marcho de verdad, no para huir, sino para que puedas vivir. No me busques más. Cuando mires el mar, piensa que soy yo». Sin firma, pero la letra era inconfundible. La de Diego. Doblé la carta. Me pregunté por qué los seres humanos siempre necesitamos las últimas palabras, incluso cuando ya no queda nadie para oírlas. Esa noche llovió con fuerza. No pude dormir. Abrí la ventana y miré hacia el mar. Entre la lluvia vi una figura sobre el acantilado, con el abrigo agitándose al viento. Mi corazón se detuvo. Parpadeé. Ya no estaba. Solo las olas. No supe si fue real o una ilusión. Quizás era Diego. O tal vez mis propios recuerdos jugando conmigo. A la mañana siguiente caminé por la orilla. La arena húmeda y el olor a sal. Entre las algas encontré una pequeña caja de hierro oxidada. Dentro, un anillo viejo. El anillo de boda que había enterrado junto a Diego 5 años atrás en el cementerio de San Isidro. Lloré. Si realmente estaba vivo, había guardado ese anillo todos estos años, solo para devolvérmelo así. Lo sostuve fuerte en mi mano y miré hacia el mar cubierto de niebla. Quizás, al fin, Diego se había ido de verdad. Sin mentiras, sin huida. Solo el mar. Y yo, la única que aún recordaba. Por la tarde dejé Galicia. En el autobús de regreso a Toledo miré los campos pasar al otro lado del cristal. No sabía lo que sentía. Pérdida, alivio, liberación. Quizás todo a la vez. Entendí que toda historia necesita un final, pero el amor, aunque sea torcido o culpable, nunca termina del todo. Solo se convierte en un eco que resuena a veces cuando creemos haber olvidado. Al llegar a casa, colgué el anillo en una esquina del cuadro El hombre junto al mar. La luz del atardecer reflejaba el brillo dorado del metal, como una pequeña estrella. Sonreí. El cuadro ya estaba completo. El hombre junto al mar y la huella de un amor olvidado. Esa noche, Mateo me llamó por video. «Abuela, papá dice que te vas a hacer famosa. El periódico del pueblo publicó tu cuadro». Reí. «A mi edad, la fama solo sirve para sorprender a la gente, hijo. Pero es verdad, todos dicen que tu historia parece una película». «¿Una película?» «Sí, algún día seré director y contaré tu historia». Miré su rostro alegre en la pantalla. Aquella mirada limpia me recordó que aún tenía razones para vivir, para contar, para no temer al pasado. Después de colgar, escribí en mi diario. 27 de julio. Quizás Diego sigue vivo. Quizás no. Pero su recuerdo aún está aquí. En el cuadro, en el mar, en mi corazón.
Tal vez el amor no necesita terminar para ser perdonado. Solo necesita ser contado, como una vieja historia que aprendimos a sonreír al recordar. Apagué la vela. Fuera, la luna flotaba sobre el cielo de Toledo, iluminando el cuadro con un resplandor dorado. Me miré en el vidrio. Una mujer vieja, pero sin miedo en los ojos. Y en la esquina del reflejo, me pareció ver una sombra sonriendo. No supe si era Diego o una parte de mí que aún no había despedido. Susurré: «Gracias por volver, por última vez». Y cerré la ventana, dejando que el viento nocturno se llevara todo lo que nunca dijimos. Si has llegado hasta aquí, dale me gusta y comparte este video con tus amigos, para que también sepan que hay amores que, aun llenos de errores, pueden ayudarnos a encontrarnos a nosotros mismos en la oscuridad. Septiembre. Toledo se llena de viento, y el río Tajo lleva un aliento frío que se cuela por cada rendija. Por las mañanas, al abrir los ojos, siempre escucho el tañido lejano de las campanas de la iglesia. Un sonido que hace parecer que esta ciudad vive entre dos mundos. Mitad realidad, mitad recuerdo. Me levanto temprano, sirvo café y me siento junto a la ventana a mirar la niebla cubrir los tejados rojos. El cuadro El hombre junto al mar sigue colgado allí, y el anillo de bodas brilla como una pequeña estrella en el marco. A veces, la luz de la mañana se refleja de tal modo que creo ver a alguien al otro lado del mar. Quizás sea solo una ilusión, pero me hace sentir que Diego aún está aquí, observando en silencio, como si nunca se hubiera ido. Una tarde, mientras esbozaba un nuevo dibujo, escuché que llamaban a la puerta. Era el viejo cartero, don Javier, con un sobre grueso en la mano. «Otra carta desde Portugal, señora», dijo sonriendo. Lo tomé agradecida, pero al ver el sello borroso del correo, el corazón me dio un vuelco. Estaba sellado en Setúbal, una ciudad costera al sur de Lisboa. Dentro había un dibujo a lápiz, el retrato de una mujer sentada junto a una ventana, con el rostro sereno y la mirada perdida en la distancia. Los trazos eran suaves, pero cargados de emoción. En la esquina inferior, una inscripción: «Para AM, de DH. Para AM, de DH». No necesitaba adivinarlo. Reconocí enseguida la letra de Diego. Mis manos temblaban al acariciar las líneas del dibujo. Me había dibujado quizás desde la memoria, quizás desde una foto antigua. El retrato era tan sencillo y tan vivo que creí oír su voz decirme: «Alba, no estés triste. Aún conservas la belleza de la calma». Dejé el dibujo sobre la mesa y me quedé mucho rato allí. No lloré. Solo sentí que el alma se me aquietaba, como el mar después de una tormenta. Días después vino Mateo, mi nieto, con su cuaderno de dibujos. «Abuela, yo también te dibujé», dijo con los ojos brillando. Miré sus trazos torpes. El cabello blanco, la sonrisa leve, los ojos dulcemente tristes. Sonreí y le acaricié la cabeza. «Me dibujaste muy feliz, porque tú siempre cuentas historias con finales bonitos». Sus palabras me dejaron sin habla. Quizás, para los niños, toda historia debe tener un final, y ese final debe ser amable. Entonces comprendí. Tal vez, para Diego, el final ya había llegado. No con la muerte, ni con el perdón, sino con su silenciosa permanencia en el recuerdo de quien lo amó. Esa noche colgué el dibujo que él me envió junto a El hombre junto al mar. 2 cuadros frente a frente.
un hombre de espaldas al oleaje, una mujer mirando el horizonte. Entre ambos el vacío de la pared blanca, una distancia y a la vez un hilo invisible que une dos vidas. Me senté en la silla y escuché el viento colarse por las rendijas. Por un instante vi al joven Diego, de pie en el porche de antaño, con una mirada mezcla de ternura y arrepentimiento. Sonreí. Ya no había ira ni amor, solo gratitud, porque gracias a esas heridas aprendí a vivir de verdad. Escribí la última línea en mi diario. 10 de septiembre. Toda pintura se seca, todo recuerdo se desvanece. Pero si alguien me pregunta qué es el amor, diré, es aquello que nos hace perdonar, incluso cuando ya no queda nadie a quien perdonar. Cerré el cuaderno y apagué la luz. Afuera la niebla seguía espesa, pero entre el blanco del aire creí ver la silueta de un hombre de cabellos grises caminando despacio junto al río, fundiéndose con la bruma, dejando tras de sí solo el susurro del viento que pronunciaba mi nombre. La última mañana de otoño del año, Toledo se cubría de un tono dorado suave. Las hojas caían lentamente sobre las calles empedradas, flotando junto al río Tajo que avanzaba despacio, bajo una luz tenue. Me senté junto a la ventana, el café enfriándose entre mis manos, contemplando en silencio los dos cuadros colgados, uno al lado del otro. El hombre junto al mar y la mujer ante la ventana. Entre ellos había un pequeño espacio, pero la luz que entraba hacía parecer que ambos cuadros conversaban en un lenguaje que solo ellos comprendían. Durante años he vivido con esos recuerdos. El amor, la traición, la pérdida, el perdón. Hubo noches en las que creí que la paz nunca regresaría, pero el tiempo, como el río allá afuera, siempre sabe cómo llevarse lo pesado, dejando solo piedras redondeadas y brillantes en el fondo. Ahora, cada mañana, ya no pienso en Diego con dolor, sino con gratitud, porque si no hubiera sido por él, nunca habría descubierto la verdadera fuerza de una mujer que debe levantarse entre las ruinas. Abrí la puerta suavemente. El viento traía consigo el aroma tenue de las flores de almendro. En ese instante comprendí que al final toda historia llega a su fin, pero lo que permanece no es la pérdida, sino el camino recorrido para entender que el verdadero amor no está en el desenlace, sino en la valentía de amar, de soltar y de perdonar. Dejé el diario sobre la mesa y escribí la última línea. 30 de octubre. He recorrido todo un círculo de recuerdos. Ahora, al mirar atrás, ya no siento dolor. Solo sé que he vivido, he amado y he sido libre. Cerré el cuaderno y sonreí. Afuera las campanas de la iglesia resonaban en el cielo otoñal, largas y puras. Cerré los ojos, escuchando, como si el mar lejano me devolviera su voz, trayendo el susurro de quien alguna vez prometió quedarse en cada viento. Mi vida, al final, ha vuelto al punto de partida. Una mañana tranquila, una taza de café y un corazón sin nada que lamentar. Gracias por acompañarme a lo largo de este viaje de 8 capítulos y su final. Gracias por escuchar, por comprender, por caminar conmigo a través de cada tormenta de esta historia. Si esta travesía llena de emociones te ha conmovido, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos, donde seguiremos contando historias de la vida, reales, profundas y que tocan el corazón. Nos vemos en el siguiente viaje. Y si hoy el viento sopla sobre Toledo, quizás lleve consigo mi saludo y el de Diego.